Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Dentro de esta temática del perdón, que ya he dicho, hay demasiada información, ilustraciones, bueno, usted ha escuchado mucho acerca del tema del perdón. Yo he buscado unos puntos dentro de un proceso que es necesario hacer para llegar a una reconciliación si es posible. La crisis del perdón inicia con la herida. Nos sentimos heridos por algo y necesitamos tratar ese algo. Luego viene de esa herida pues un aspecto en donde nos sentimos mal por esa herida. Hay sentimientos que pueden despertarse como el aborrecimiento, como el odio. Y bueno, todos estos procesos son tratados de una manera espiritual. El Señor sabe de nuestras relaciones que son tan frágiles e inestables. Por eso nos ha dado instrucciones cómo llegar a acuerdos dentro de esas ofensas. Corresponde hoy hablar acerca de la reconciliación. A veces es posible la reconciliación, otras veces no es posible y ya lo diré brevemente dentro de esta corta conversación. Inicio por leer Mateo capítulo 5, 25 al 26. El Señor dice, reconcíliate pronto con tu enemigo. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta en la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Esta es una versión sencilla de las Escrituras. La meta del perdón no es simplemente cambiar algunas cuestiones en nuestro interior al perdonar a quien ofende, aunque a veces el perdón solo puede llegar hasta ese punto. ¿Por qué? Porque en ocasiones la persona a quien perdonamos ya ha muerto o el ofensor no nos pide perdón ni tampoco recibe de nuestra parte el perdón. Se ha cerrado. Pero nosotros debemos hacer la tarea. La meta del perdón es un nuevo comienzo. Es iniciar la relación que ha sido dañada y el milagro del perdón se produce cuando dos personas que están separadas se buscan el uno al otro y se reconcilian. Ese es el objetivo, el propósito de ese paso. Y aquí pues va a comenzar un nuevo caminar juntos, como amigos o amigas o compañeros, aunque nunca inicia como un paraíso, porque hay cosas que se dañaron, se lesionaron y deben seguirse conversando. Se empieza entonces la reconciliación en el lugar donde se dejó esa relación que se dañó. Todavía quedan cabos sueltos sin unir y preguntas molestas y difíciles que no se responden, pero se ha dado por lo menos el paso de una posible reconciliación, que es a donde apuntamos. Hemos tomado la historia de David en estos episodios porque es un gran ejemplo. David se siente con la necesidad de buscar a Saúl para reconciliarse, aunque el ofendido es David, no Saúl. Es una muestra de con lo que debe hacer un creyente, ¿no? Y en la historia de David y Saúl no ha podido desatarse más que celos y envidia de parte de Saúl hacia David. Aunque lamentaba las acciones injustas y necias al querer matar a David, realmente Saúl no se arrepentía, como que a veces estaba acuerdo, lúcido con respecto a sus sentimientos y otras veces se nublaba. Porque eso es lo que hace al fin de cuentas los celos y la envidia en una persona, nublar el entendimiento. La reconciliación no era posible. Aunque David perdonó a Saúl sus muchas traiciones, la reconciliación siempre requiere un cambio en las dos partes, que incluye el arrepentimiento por parte del que ha causado el daño y el perdón más bien el perdón lo ofrece quien lo ha sufrido. Aunque el perdón no puede alcanzar la meta de la reconciliación, Dios nos ha llamado a perdonar. Jesús nos manda que perdonemos a nuestros deudores sin imponer ninguna condición. No nos dice que los que perdonemos solo si el otro se arrastra y se humilla, que es lo que hace a veces esa dinámica de las relaciones humanas en donde se espera ver al otro humillado y que venga
rogándonos. No, la vida espiritual es diferente y debemos obrar de acuerdo a la sintonía como Dios nos perdona a nosotros también. Y como Dios ha buscado la reconciliación del hombre. El hombre siempre ha estado de espaldas a Dios en ese tema. El Señor Jesús espera que perdonemos a quienes nos han herido, sin importar cuán equivocados son las ideas en cuanto a lo que ellos hicieron o cuán poco entiendan el sufrimiento que hemos sentido por causa de sus acciones. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son las palabras de Jesús en la cruz, son palabras que resuenan muy fuertes, muy profundas, que nos deberían llamar la atención en cuanto a cómo nosotros obramos en nuestras relaciones humanas. La mayor razón por la que nos pide perdonar sin ninguna condición es que Dios quiere que seamos libres de ese pasado doloroso sin necesidad de esperar a que la persona culpable reaccione, vuelva en sí y se arrepiente. Dios quiere que dejemos de revolcarnos en nuestros sentimientos y sigamos en nuestra vida hacia la meta, hacia la madurez de la vida. ¿Por qué dejar que la persona que me ha herido continúe controlándome y causando más dolor? ¿Cómo es posible que algunos tengan su programa de vida basada en una ofensa? Voy a demostrarle al otro que yo puedo sin él. Es decir, todo el tiempo está fijada en su mente la ofensa. Y entonces el otro está controlándonos en nuestras acciones, en nuestras reacciones también. Porque debe ser la persona la que determine si yo voy a sanar o no la herida abierta que ha causado. Eso lo determino yo, lo determina usted, no de la otra persona. No podemos quedar estancados en un remolino que no se va a resolver ni por las circunstancias ni por el otro. Lo debo resolver yo. Más aún, la otra persona es responsable por su propia respuesta al daño que ha hecho. Si escoge no restaurar la relación y volver a la paz y a la lealtad, deberá atenerse pues a las consecuencias de su elección. Él es el que va, o ella es la que va a sufrir finalmente enredándose en un torbellino de amargura. Sin embargo, por mi propio beneficio y por obediencia al mandato de Dios, yo debo perdonar. Es una disciplina compleja a veces, pero es una dinámica que nos libera, nos hace crecer, nos hace más parecernos a Dios, porque eso se trata, ser imitadores de Dios. David nos enseña que hemos de perdonar los daños y las heridas que nos hacen, aunque sean profundas. Y ese perdón obra un milagro espiritual en el interior, al separarnos del daño hecho del ofensor y al parar la incesante repetición interior del dolor, en la que queremos vivir una vida victimizada siempre. David nos enseña que debemos perdonar aunque el perdón no alcance su meta, la reconciliación. A veces no se dan las reconciliaciones, pero no porque nosotros no lo queremos, sino porque quizás la otra persona no está interesada. Pero debemos hacer el proceso. Hay que reconocer algo más o de lo contrario, toda esta enseñanza nos puede hacer pensar que el perdón es fácil y no es fácil. Necesitamos descubrir cuán profundo es el perdón de Dios hacia nosotros, porque finalmente perdonaremos y hallaremos fuerza para hacerlo cuando veamos cuánto hemos sido perdonados nosotros mismos. La otra persona debe entender bien lo que hizo para herirnos. No podemos esperar que el otro esté de acuerdo con cada detalle de lo que sucedió, pero tiene que entender que el dolor que hizo sufrir al otro es un dolor profundo y las cosas no puedan seguir continuando de esa manera. El ofensor debe comprender bien sus sentimientos. Lo que escucha de ti debe entrar en lo profundo del corazón, es decir, me duele que me hayas herido de esta manera y que hayas esto o hayas esto otro. Y me duele, pero yo quiero perdonar. El otro debe entrar en una conexión de los dos sentimientos, del que está herido, y también el otro tiene que reaccionar y admitir que ha hecho daño. Debe sentir dolor por el dolor y sentir desprecio
por lo que ha hecho. También la otra persona debe aprender a escuchar. La persona debe tener el oído abierto para escuchar las reclamaciones y las quejas, porque eso es necesario también. Y debe ser sincera también con respecto a ese futuro que viene dentro de la reconciliación. Esa expresión no lo volveré a hacer más, es compleja. Yo creo que es más honesto decir, me esforzaré por no volver a repetir esta acción. No te prometo que no lo vuelvo a hacer, porque a veces esa promesa, cuando se incumple, produce una herida todavía más profunda. Así que la reconciliación es la última meta y la prueba del perdón. Aunque la reconciliación no es el único beneficio del perdón, el perdón lleva su fruto en toda su plenitud a reunir a quienes han sido separados por las heridas del pecado. Hemos sido reconciliados en Cristo. Cristo ha sido nuestro mediador en esa ofensa que hemos hecho a Dios con nuestras acciones y ha sabido unirnos a Dios. Quizás en algún momento necesitamos que alguien también esté presente en esa, que escuche, que aprenda a llevar esas dos partes también con mucho amor y paciencia, que no se incline a ningún lado, sino única y exclusivamente se incline hacia el tema de la reconciliación. Soy Ricardo Martínez, les he hablado de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por compartir estos pequeños temas que pudieran ser de ayuda y sanidad para otros. Y bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.